No, los estándares, sobre todo a nivel de prevención de blanqueo de capitales, son bastante robustos. Tienes que competir, pero tienes que competir con las mismas reglas del juego. Andorra no es miembro de la Unión Europea, entonces eso hace que tenga que esforzarse más a la hora de cumplir con una serie de estándares. ¿Crees que los reguladores saben bien lo que están regulando? La mente del legislador, el 99% de las veces siempre va por detrás de lo que es todo el avance tecnológico, ¿no? Esa tarea también es muy difícil, ¿no? Sobre todo el intentar poner unas reglas del juego a algo que sabes que puede estar obsoleto de aquí, no te diría un mes, pero a lo mejor mañana mismo está obsoleto. ¿Volverías a España o tienes pensado volver en algún momento? Hola a todos, bienvenidos un día más, como digo siempre, un día más, una tarde más, una noche más. Cada persona lo ve en un momento del día, ¿no? No sé, Hemos pero dicho... con que no lo vean con el mismo calor que está haciendo. Vale. Y estamos bien aquí, ¿eh? Buah. Pero fuera, Es o asqueroso. sea, es el Sáhara esto. Yo ahora me he mismo. cruzado con un camello Es y increíble. no el de No, el de los findes, no uno, el de los findes. uno nuevo. Vale. Bueno, eso, bienvenidos un día más a el podcast de Planta Cero, el podcast oficial de Immobilize, el único que hay, yo creo, ¿no? Sí. No nos habrán puesto uno que nos han avisado. No sé, a ver. Puede que nos copien. Pero no, Hombre, lo van a hacer No, mejor, ¿no? no, Imposible. es imposible, Vale. es imposible. Y nada, hemos vuelto, hoy estamos grabando, tenemos otra invitada, segunda, yo creo que la segunda chica que tenemos al Sí. podcast, Ahora vamos a traer solo mujeres. oficial. Ya, es que Yo lo prefiero, los tíos son muy majos. pesados. Sí, estoy de acuerdo, hablan mucho, hablan demasiado. Bueno, pues vamos a presentarla porque si no nos tiramos tú y yo hablando aquí una hora y media y no Porque presentamos. somos muy pesados, es que lo hemos dicho. Ya, sí, es verdad, sí, al final. Tenemos hoy a Laura Nieto, que viene directa desde Andorra para estar un ratito aquí con nosotros. Bienvenida, Laura, muchas gracias por venir. Placer. Bienvenida al infierno catalán, porque No madre sabe- mía, no sabe lo que espera. Lo bien que se está por ahí arriba no lo sabéis, ¿eh? No se aprecia hasta que llega julio y dices, "Uf, la ventanita abierta para dormir, sí. qué maravilla". Nada, es increíble. Y nada, bueno, te vamos a dejar a ti que te presentes un poquito, una pequeña introducción de quién eres, lo que haces y luego ya te soltamos Vale, la batería perfecto. de preguntas que tenemos. Vale, pues soy Laura Nieto, soy abogada, trabajo en un despacho de abogados en el Principado de Andorra y principalmente mi área de práctica es la regulación financiera, criptoactivos, tecnología blockchain y todo lo que es el mundo más enfocado a la regulación, ¿no? Regulación a nivel de entidad financiera, fondos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces en el Principado de Andorra llevo residiendo más de 8 años y la Un verdad es ratito que ya. estoy muy bien, se vive muy bien, muy tranquilo y la verdad es que sobre todo a raíz de la pandemia hemos visto cómo el país ha impulsado ciertos negocios, sobre todo negocios disruptivos. Uno de ellos es toda la tecnología blockchain y de registro distribuido y la verdad es que es un placer, ¿no? También poder colaborar, ¿no? con el país en este tipo de negocios y proyectos que en definitiva ganamos todos, ¿no? Ostras, 8 años, tú cuando llegaste era todo campo eso, ¿no? O sea, La verdad es que ha cambiado bastante. Bueno, todo el mundo lo dice, que Sí. cambio radical. Sí. Sí que empezó en 2000, podríamos decir 2011, lo que es toda la apertura económica y sobre todo para lo que es el mundo financiero con el acuerdo monetario con la Unión Europea sí que se vio bastante el cambio, ¿no? ¿Ese fue el momento en el que dejó de ser paraíso fiscal, puede ser? ¿Antes estaba no. considerado paraíso fiscal? Sí, lo que pasa es que ahora, o sea, tenemos que tener en cuenta que el concepto de paraíso fiscal tiene diferentes vertientes, ¿no? Entonces, el que conocemos todos hoy en día como paraíso fiscal es todo lo que es concepto de intercambio de información. Entonces, en el momento en que Andorra primero firma acuerdo monetario, pero es en un momento posterior en el que se acepta lo que es el intercambio de información en materia fiscal con el resto de países, sobre todo de la Unión Europea y sobre todo también con tratados o acuerdos bilaterales, ¿no? con otros países, es en el momento ese cuando deja de ser paraíso fiscal, ¿no? Sobre todo el concepto clave es ese intercambio de información, Claro. en materia fiscal, Pues todo el esa mundo- transparencia. Todo el mundo asocia a paraíso fiscal cero impuestos y realmente No es así. es mucho más importante la parte que comentas, Es ¿no? La intercambio de intercambio de información, que al final es donde se producen los grandes marrones
sabes que bueno, Andorra tiene un poquito de historia, por suerte o por desgracia. ¿Cuáles fueron los años más complicados en Andorra a nivel fiscal, que se estaba empezando a liar? Bueno, es que lo de la caída del Banco de Andorra, ¿cómo fue? ¿El BPA es? Sí, Banca Privada de Andorra. ¿Aquello en qué año fue? 2015. 15. ¿Que ya estabas allí? Sí. Justo, casi recién llegada. ¿Y cómo fue llegar. aquel momento? Porque, ostras, yo he visto, se han hecho hasta documentales de eso, o sea, fue gordo, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, aquí básicamente fue un antes y un después, sobre todo para lo que es la operativa bancaria y el hecho de la situación geográfica de Andorra y realmente cómo funciona a nivel financiero, ¿no? Del sistema financiero. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en España a un sistema financiero que conocemos, que hay un Banco de España, que es un banco central, una cámara, etcétera. Entonces, y las diferentes funciones que realizan también, ¿no? Sí, pero sobre todo el propio sistema financiero como tal, ¿no? Entonces, Andorra, al ser un país mucho más pequeño, el hecho de que Andorra no sea miembro de la Unión Europea, el hecho de que los bancos, digamos que su actividad sea actividad tanto retail como banca privada y sobre todo de gestión de activos, y el hecho de que sucediera este acontecimiento supuso, digamos, un momento de riesgo. ¿Por qué? Porque pensar también que el hecho de que Andorra no es miembro de la Unión Europea y los bancos andorranos pues no tengan un sistema similar al que ocurre, por ejemplo, en España, es riesgo sistémico. Entonces, llegar a aislarte también, ¿no? Correcto, y sobre todo el hecho también que digamos que en un sistema financiero muy particular como es el de Andorra, funcionan mucho con lo que es banca corresponsal, ¿no? En otros países. Entonces hubo un problema no por tema de liquidez, sino más por ese temor, ¿no? a que el resto de contrapartidas extranjeras te dieran la espalda, ¿no? Entonces ese fue el principal problema que tuvo el país, y la verdad es que hay que decir que aunque pasó aquello, los bancos respondieron con rapidez, el gobierno de Andorra respondió también con rapidez. Entonces aquí hay que decir que fue un trabajo, ¿no? Y un esfuerzo adicional, ¿no? El hecho de que ocurriera este acontecimiento, y luego todo lo que vino después de adaptarse, ya lo que os comentaba, ¿no? Con el acuerdo monetario, el adaptarse pues a toda la normativa europea, teniendo en cuenta que Andorra no es país de la Unión Europea, y eso hace que a nivel de competencia en lo que es prestación de servicios, sobre todo en el ámbito financiero, pues sea un plus más, por el hecho de que tienes que competir, pero tienes que competir con las mismas reglas del juego, y teniendo en cuenta que poco a poco se han ido introduciendo nuevas reglas del juego, claro, ¿no? En el sistema. Entonces aquí hay que decir que tanto el trabajo del gobierno como de las propias entidades financieras pues ha sido pues loable, ¿no? De decir pues que han hecho bien los deberes, y poco a poco el país va viendo pues recogiendo los frutos, ¿no? De todo este esfuerzo que ha pasado. La gente se cree que lo de irse a Andorra es llegar y decir hola, buenas, aquí estoy, este es mi dinero y ya estoy aquí asentado. Sí, y, no joder, es así. Es brutal. Entiendo que el cambio ha tenido que ser bárbaro desde aquel acontecimiento, porque a día de hoy, ostras, me sorprendió de sobremanera todo el control que hay. O sea, los estándares yo creo que los estándares, sobre ¿no? todo a nivel de prevención de blanqueo de capitales, son bastante robustos. O sea, pensar también que, como es lo que decía, ¿no? Es lo de siempre. Andorra no es miembro de la Unión Europea, entonces eso hace que tenga que pues esforzarse más a la hora de cumplir con una serie de estándares, ¿no? Entonces, tanto las entidades bancarias como las propias autoridades reguladoras pues siempre aplican lo que es el estándar top, ¿no? Esas medidas más reforzadas, y lo vemos sobre todo en todo lo que es blanqueo de capitales, que aplican pues los estándares internacionales, y teniendo en cuenta sobre todo pues que están continuamente bajo monitorización de organismos internacionales, y eso hace pues ¿no? continua adaptación, ¿no? a lo que es el estándar internacional, como os decía, ¿no? Claro, sí, bueno, además esa adaptación también, porque entiendo que
cada vez llega más gente a Andorra, bueno, con todo este boom que ha habido, sobre todo, bueno, el tema que todo el mundo conoce, el tema de los youtubers y demás que han empezado a llegar a Andorra, y supongo que también se tiene que desarrollar un poco el país y adaptarse a esas situaciones, Correcto. a esas nuevas maneras de ganar dinero que a lo mejor no estaban como previstas en la ley, y ahí es donde entiendo que entras tú también, ¿no? Sí. O sea, sobre todo entramos más en lo que es, como os he comentado, la parte más de tecnología, nuevas tecnologías disruptivas, y sobre todo sí que lo que hemos visto es que a raíz de toda esta transformación y esta abertura económica, sobre todo en los últimos años, lo que hemos visto es que a raíz de estas nuevas iniciativas legislativas, pero no solo eso, sino lo importante no es tener una norma, sino que esa norma dé frutos, ¿no? Y se aplique en la práctica. Es decir, de poco sirve tener una norma si después tienes todo un sistema burocrático que no te deja avanzar, ¿no? Entonces aquí sí que hay que decir que además de esas iniciativas legislativas hay el compromiso por parte del gobierno de que sea así, de que dé sus frutos, y ejemplos lo tenemos pues con todo lo que es tecnología blockchain, lo que es el entorno sandbox también, que recientemente se ha aprobado una nueva ley y reglamento para regular este tipo de actividad en un entorno más controlado, todo lo que es plataformas de crowdfunding, porque pensar eso, ¿no? Lo que os comentaba, que Andorra, pues no, al no ser miembro de la Unión Europea, no existen las 4 libertades que todos conocemos, de, por ejemplo, la libertad de personas, prestación de servicios, capitales, etcétera. Entonces, para poder desarrollar un negocio que requiera, por ejemplo, una actividad financiera, necesitas una licencia. Necesitas, primero, constituir una sociedad, y segundo, que la autoridad supervisora te dé la licencia para poder operar. Es lo mismo que ocurre en España, pero la AFA, ¿puede ser? AFA, sí. Lo mismo que ocurre en España con CNMV y Banco de CNMV. España, pero la diferencia es que no hay pasaporte comunitario, es decir, aquí No convalida lo que sea. correcto, simplemente, o sea, aquí con una notificación al regulador y es más que suficiente, ¿no? En Andorra no, en Andorra pues tienes que seguir pues todo el proceso de autorización y cumplir con una serie de requisitos, ya sea de capital, de organización, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un plus más, ¿no? que añadir, sobre todo a aquel operador pues que quiera desarrollar un negocio, pues porque vea que tiene público objetivo en Andorra y quiera desarrollar un negocio, en este caso relacionado con, por ejemplo, con blockchain, ¿no? Con lo que es la tecnología blockchain, ¿no? Y aquí básicamente es eso, ¿no? Que es lo que os decía, que aunque hay esa iniciativa legislativa, lo bueno también es que tienes ese compromiso por parte del gobierno de que es hacia donde quiere ir el país. O sea, no os diría que si puede llegar a ser un hub tecnológico, no lo sé, porque falta infraestructura. Ojalá fuera así, pero sí que es cierto que se están haciendo pues poco a poco los deberes para al menos poder conseguir algo, y sobre todo que la gente se sienta cómoda en esta industria, ¿no? Sí, yo es lo que te decía, la predisposición sí que la veo, pero luego no sé si se siguen luego los pasos más allá de la predisposición. O sea, sí que veo mucho estamos abiertos a los nuevos negocios, a las nuevas tecnologías, pero luego llegas tú con tu nuevo negocio y con tu nueva tecnología y dice el banco, pasa por aquí un momento que te lo voy a explicar. Y cada 3 meses pues la cuenta bloqueada, ya está, y todo perfecto. Bueno, pero eso aplica también en España, ¿eh? O sea, todo lo que son el onboarding de clientes, los departamentos de compliance, y os lo digo por experiencia porque yo he trabajado en un departamento de compliance tanto en España como en el Principado de Andorra, ¿eh? Y es así, o sea, pensar que los bancos pues tienen sus políticas de aceptación de clientes, y es lo que os decía, cualquier riesgo que pueda haber por cualquier cuestión... Bueno, se cubren las espaldas muchísimo. Es gestión sí. Del riesgo. Entonces, Es esto brutal. pasa en Andorra, pasa en España y pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí sí que es cierto que en Andorra pues, es una novedad el hecho de pues, estos nuevos negocios que son diferentes a los tradicionales, y sí que es cierto que poco a poco, sobre todo a nivel de la administración, poco a poco sí que están cambiando pues, el mindset, ¿no? de tener esa abertura, ¿no? y que sea algo más ágil, ¿no? que lo que es el método tradicional. En verdad no les queda otra, o sea,
yo más o menos, yo llevo 2 años ya allí y me doy cuenta de que Andorra ha vivido mucho tiempo, en gran parte por el turismo de invierno y los deportes de nieve. Creo que debe de suponer un ingreso bastante grande para la economía. Luego, obviamente, a nivel inversión siempre ha sido un lugar donde se sabe que se ha movido mucho dinero. Pero por el lado de la nieve y tal, tú que llevas 8 años todavía lo notarás más, que los inviernos cada vez son más flojillos, por así decirlo. Sí. Entonces, sobre todo este último. bueno, este último ha sido, o sea, yo ni el forfait me saqué, para que te hagas una idea. Pero tienen que rotar a nuevos modelos de ¿no? negocio, correcto. O sea, es así. Si no, al final el país es lo que es. O sea, o exprimes eso o te vas ahogando poco a poco. Y sobre todo yo creo que un punto clave va a ser supongo que lo habréis oído, el futuro acuerdo de asociación con la Unión Europea. Que te iba a preguntar ahora por eso, porque hablábamos de que no está dentro de la Unión Europea, pero bueno, quiere hacer acercamientos y yo lo veo un poco como que es totalmente comprensible. Es como, vale, vamos a medio ser de la Unión Europea, ¿no? O sea, para algunas cosas sí quiero ser de la Unión Europea, pero para otras no me conviene, no quiero. Entonces están ahí con el tira y afloja, ¿no? Está también el tema del espacio económico europeo, que no es exactamente la Unión Europea. Digamos que no entrará como Estado miembro, como por claro. ejemplo España, sino que tendrá un rol más de participante y es lo que hay que ver, Quieren ¿no? entrar con sus condiciones, que me parece correcto. Igual que Reino Unido dijo, vale, yo sí, Unión Europea, pero la moneda no me la tocáis. Yo me quedo con mi moneda. Y eso cualquier otro país le dicen, no, tú o entras con todas las de la ley o no entras. Pero claro, cada estado tiene un poder de negociación correcto. Mayor o menor, ¿no? Y bueno, ahí está Andorra con el tira y afloja. ¿Cómo crees que va a acabar este tema? Yo creo que al final también tiene que ser decisión del pueblo, ¿no? Pensar que por mucho que se negocie, al final va a haber un referéndum. Porque así se establece en la Constitución, ¿no? Entonces aquí yo creo que ahora es muy importante, sobre todo este trabajo preparatorio y de negociación que se realice con la Unión Europea y a partir de aquí pues veremos cómo ese mensaje se traslada a la población, ¿no? Y que la población pues que se sienta cómoda con este nuevo esquema, ¿no? Entonces aquí veremos a ver sobre todo todo este proceso de negociación, en qué queda y sobre todo cómo se traslada ese mensaje, que creo que se está haciendo correctamente bien, pero sobre todo estamos viendo, ¿no? en los diarios, ¿no? Esas prisas, ¿no? De querer cerrar pues a finales de año, etcétera. Aquí pues es importante saber pues eso, ¿no? Cómo están negociando y sobre todo ese mensaje último que se da a la población para que tengan toda la información necesaria para decir pues sí o no. ¿Crees que a la Unión Europea le incomoda un poco los países como Andorra, Luxemburgo, que digamos tienen una diferencia a nivel de taxes y demás muy notoria con respecto a los países que tienen alrededor? ¿Crees que eso le incomoda a la Unión Europea o es algo que manejan bien y les da un poco igual? A ver, yo creo que incomodar no, porque por ejemplo Portugal mismo tiene un régimen fiscal muy diferente al español, ¿no? Entonces yo creo que aquí sobre todo a la Unión Europea lo que más le interesa sobre todo es ese proyecto de país y sobre todo que se garanticen pues ciertas libertades en función de cómo se acabe negociando y sobre todo que en caso de que ocurra pues algún acontecimiento como el que hemos comentado antes, pues que no afecte al resto. Demás, digamos, correcto, ¿no? o sea, yo creo que para la Unión Europea todo el tema de fiscalidad es un punto tanto, relevante, sí. Igual que todo el tema de la libertad de personas de movimiento, todo el tema de inmigración, que es un punto también muy importante para el Principado de Andorra, teniendo en cuenta las dimensiones del país. Estamos hablando de un país pequeño en comparación con otros países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la Unión Europea, le importa digamos, más el control, es un balance, ¿no? ¿no? Que la parte de las tasas, de los impuestos. Yo creo que es un balance, es un global. No le pesa tanto, pero sí. El tener sobre todo controlado a todo el mundo y que nadie se le escape de su, digamos, de su zona de control, ¿no? Que puede ser... Bueno, y que cumplan básicamente pues con las políticas de mercado interior, monetarias, etcétera. O sea, básicamente es sí, pero al final es eso. También un poco el intento de tener siempre más controlado al ciudadano, que es lo que se ve desde los últimos 30 años. La mayoría de políticas, para mí, van muy orientadas a
tener cada vez más información del ciudadano, tenerlo más controlado, más vigilado y bueno, luego si eso podemos hablar de las CBDCs. Que, sí, ya sé que ibas a ir por sí, ahí. ¿no? Es que para mí es ya el culmen, o sea, se ha intentado quitar el cash, está en proceso, cuesta, pero yo antes iba a mi pueblo y no podía pagar nada con tarjeta y ahora, o sea, eso hace 5 años y ahora ya puedo pagar en cualquier sitio. Entonces, realmente lo están consiguiendo quitar el cash, están consiguiendo que la mayoría de transacciones vayan traqueadas y ya con las CBDCs es el control absoluto. ¿Tú lo ves desde ese prisma o piensas que van a traer algo bueno? Para mí, me cuesta pensar que van a traer algo bueno a las CBDCs. Hombre, yo creo que el haber CBDC y en concreto lo que es el euro digital sí que tiene sus beneficios, básicamente porque a nivel de costes el uso de tecnología blockchain, sí, eso desde luego. Claramente... O sea, es optimización de procesos. Correcto, esto ahí sí que lo veo. Luego es lo que siempre comentamos, ¿no? Con la tecnología es igual que la inteligencia artificial, etcétera. El uso que tú le des o el método que tú utilices para gestionar sobre todo la entrada de esos datos y la salida de esos datos, pues ya veremos. Pero la pregunta es ¿qué pasaría si solo hiciera pues un Google o etcétera? Digamos que la respuesta tendría que ser la misma, ¿no? O sea, el control te tendría que importar si lo hace una autoridad como si lo hace también un Google. Bueno, en mi opinión es prácticamente lo mismo. O sea, al final... ¿Sabes? Entonces aquí sobre todo hay que ver lo que digo, ¿no? Las reglas del juego que claramente nos digan cómo va a funcionar y en qué condiciones y a partir de aquí entonces dejaremos de pensar en si hay una mano negra o alguien está intentando manipularnos o controlar. Hay mucha conspiración, ¿eh? O la conspiración y eso ya veremos qué pasa. Es normal. Por el propio desconocimiento de... Ostras, y porque siempre cuando desconfiamos sabes mucho también dices, es que es un arma de doble filo, como dices, sí. Es que es peligroso también, igual que la propia IA, o sea, incluso, joder, Elon Musk es el que, bueno, no voy a decir que es el padre de la inteligencia artificial, pero tiene un papel muy importante. Últimamente todo lo que veo sobre inteligencia artificial es como, solo le veo decir, señores, vamos a calmarnos un poquito. Una película de ciencia ficción, sí. Vamos a calmarnos un poquito con esto, que vamos a acabar mal, ¿eh? Que lo veis todo muy bonito, pero el día que se cruce esto... Sí. I don't know, I think we should need some kind of like regulatory authority or something that's overseeing AI development and just making sure that it's operating within the public interest. And you know, it's quite a dangerous technology. Yeah. Que claro, pero bueno, o sea, supongo que es como toda nueva tecnología o todo lo nuevo que llega, que al principio con el desconocimiento, pues quieras que no te acojonas porque no sabes, respeto, igual que pasó todo, cuando sí. Empezó Internet, que ahora lo vemos con una cosa súper básica, que ¿cómo le vas a tener miedo a esto? Pues seguro que en su momento... ¿Lo compararías con Internet, toda la revolución que está habiendo ahora a nivel... Yo creo que todas las revoluciones, incluso cuando el hombre descubrió el fuego, a lo mejor ahí sí que también se acojonaron, pensaba, seguro, claro, vamos. entonces yo creo que siempre que ha habido ese cambio evolutivo, siempre ha habido esa fascinación, Claro. pero a la vez ese temor, ¿no? a eso, a lo desconocido, a qué pasará, ¿no? Entonces yo creo que es digamos que el propio proceso evolutivo del ser humano, y ahora lo estamos viendo pues con la tecnología y todas las facilidades que nos da. Y a nivel regulatorio, seguramente, o sea, no te sé decir un ejemplo exacto, pero con la aparición de Internet se cometieron muchos errores a la hora de regular. ¿Crees que se va a aprender de ello para regular estas nuevas tecnologías o se va a volver a cometer los mismos errores? Yo creo que cometer los mismos errores no, pero aparecerán errores nuevos. Aparecerán errores nuevos que, en definitiva, lo que hay que tener claro es que digamos que la mente del legislador, el 99% de las veces siempre va por detrás de lo que es todo el avance tecnológico, ¿no? Y entonces esa tarea también es muy difícil, ¿no? Sobre todo el intentar poner unas reglas del juego a algo que sabes que puede estar obsoleto de aquí, no te diría un mes, pero a lo mejor mañana mismo está obsoleto. Con lo que aquí la idea es sobre todo lo que se suele hacer, por ejemplo, en la Unión Europea o incluso Estados Unidos, cualquier otra jurisdicción cuando regula estas materias, sobre todo tiene que partir de la base de que no puedes regular una tecnología porque es imposible. Entonces, ponerle puertas al campo. O sea, no puedes regular porque vallas al campo, correcto, no, y porque estás frenando la innovación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que regular? Pues tienes que regular actividades que tú
pienses que esa actividad pues puede afectar pues por el mal uso que se haga de esa actividad o por las formas en las que se preste esa actividad, pues puedas ir en contra de un consumidor, de un inversor minorista, en el caso de lo que es prestación de servicios de inversión, del propio mercado, del propio competidor, porque no estableces correctamente unas reglas del juego. Entonces aquí siempre tienes que saber, preguntarte por qué regulas, y siempre es pues para dar seguridad jurídica a un régimen legal o a una jurisdicción, pero a la vez establecer esas reglas del juego que son básicas para tú poder operar en un mundo en el que primero es desconocido y segundo pues tienes que tener en cuenta que lo que tú hagas puede afectar a un tercero y ese tercero necesita protección. ¿Y crees que los reguladores saben bien lo que están regulando o a veces se cuela alguno que es un mono con una escopeta y está regulando, pero dice, a ver, esto más o menos yo creo que si lo hacemos yo diría así, que a estas queda bien"? alturas, sí, se hace bien. Pero hay veces que mete la pata muy hasta el fondo. Se hace bien el trabajo. Sí que puede haber alguna cosita que se tendría que modificar, pero en líneas generales, por ejemplo, todo lo que es normativa en materia, por ejemplo, normativa comunitaria, el legislador europeo, ahí podemos estar de acuerdo o no en muchas decisiones que se adoptan a la hora de regular pues una actividad o a nivel de lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí pues se hace bien el trabajo, ¿no? Vale. Todo lo que es a nivel regulación para estas cuestiones, ¿no? Espera, No sé si tienes alguna... No, aprovecho porque me dices que aquí piensas que se está haciendo bien. Creo que sí, creo que dentro de que es muy difícil de enfocarlo y como dices es que es ponerle puertas al campo, o sea, es que es muy muy complicado, se está enfocando de una manera medianamente correcta dentro de la dificultad. Y en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? En Estados Unidos también... Porque es candente ahora el tema de la SEC, que sale en portada todos los días, porque un día dice una cosa, otro día hace otra, otro día demanda a 45 exchanges o criptos o demás, no sé cómo... Bueno, aquí también pensar que el sistema jurídico es completamente diferente. Completo. ¿Sabes? O sea, en Europa tenemos un sistema jurídico sin tener en cuenta, Reino Unido, que es muy similar a Estados Unidos, ¿vale? Pero aquí el régimen es completamente diferente. Entonces aquí, sobre todo, en Estados Unidos se basan mucho en el precedente. Entonces, por ejemplo, recientemente en la SEC, con todo el tema de Ripple, de si es security token o no es security token, aquí se basan en precedentes, ¿no? Y te sacan, pues, se sacan case law del año 30 y pico y te dicen que no, aquí hay que, para saber si un token es security o no security, voy a aplicar la regla esta de Huawei que es tremenda. Y miro a ver, entonces se basan en un precedente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener en cuenta pues esa particularidad de que no hay codificación, que tienes la ley estatal, tienes la ley pues de cada, también de allí la general a cada estado, etcétera, ¿no? Ya no salen de ahí. Y sobre todo que se basan en eso, ¿no? Entonces aquí la SEC, pues sí, hay que ser conscientes de lo que dictamina y sobre todo no solo eso, sino qué es lo que hacen las autoridades europeas a la hora de, por ejemplo, de determinar si un token es security o no es security. Entonces aquí muchas veces que aplican las autoridades o dictaminan ellas sus propias normas técnicas, o muy probablemente lo que hacen es adoptar estándar internacional y muchas veces el que aplican también es el que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí también hay que ver sobre todo qué hace CNMV, qué hacen otras autoridades supervisoras de la Unión Europea para saber si ellos aplican un régimen diferente o están en la misma línea, ¿no? Entonces aquí sobre todo tener en cuenta eso, que son regímenes diferentes. Para mí lo están haciendo un poco mejor aquí, sorprendentemente, porque pienso que siempre van por delante en Estados Unidos, pero en este caso he de decir que creo que se están haciendo las cosas un poco mejor aquí. También es fácil porque en Estados Unidos ahí sí que para mí lo está haciendo un mono borracho ahora mismo, o sea, van locos, pero bueno, eso es opinión mía y es solo mi palabra. Laura no está de acuerdo conmigo, ¿vale? Ok, pues te quería preguntar cómo es regular en un país como Andorra, porque es un país que decíamos están entre 70 y 80.000 habitantes después de tanto boom y demás. Entiendo que es más fácil de regular que en un país pues más grande como España, que al final pues digamos que es 400 veces más grande.
por ejemplo, ¿no? Si fuesen 100.000 habitantes... Tengo que hacer yo ese cálculo. Echa las cuentas tú. Mira a ver. A ver, 400... Sí. Te llevas una, ¿eh? Sí. Me da que sí. Me ha puesto sí. Una te llevas tan. Sí. Vale. Entonces, pienso que seguramente sea más fácil porque a nivel burocracia, si hablamos de nuevas tecnologías y te tienes que adaptar rápido, obviamente va a ser más fácil tomar una decisión entre 4 que tenga que pasar la decisión por 4 de aquí, 4 de aquí, 4 de allí, ¿no? Entonces, ¿cómo está el tema ahora en Andorra a nivel agilidad? Vale, pues aquí yo, según mi punto de vista, aquí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿vale? Lo que es todas las actividades que son pues, disruptivas, que suponen un cambio, sobre todo a nivel de evolución de la sociedad, como por ejemplo lo que comentábamos, ¿no? Todo lo que es actividades relacionadas con la representación digital de activos, blockchain, crowdfunding, eSports, todo esto sí que he visto pues esta iniciativa que os comentaba al principio, ¿no? Esa iniciativa sobre todo pública, ¿no? del Gobierno de Andorra de impulsar todas estas actividades, todos estos negocios disruptivos, ¿no? Pues con la idea esta, ¿no? de cambiar, ¿no? la percepción de Andorra de solo turismo para abrirla, ¿no? a otros modelos de negocio, ¿no? Esto sí que lo estoy viendo y luego sí que podemos debatir en sí, luego a nivel práctico, sí, los operadores, sobre todo extranjeros que están habituados pues, a una burocracia diferente, si el hecho de llegar a Andorra y encontrarse a veces con algunos problemas, que no son problemas, sino pues, algunas cuestiones que a veces dificultan pues, esa agilidad, ¿vale? Esto lo podemos hablar en otro momento. Claro, aquí sí que veo que en otras cuestiones sí que pues estamos suspendiendo, ¿no? O sea, cuestiones pues básicas de a lo mejor de derecho civil, que a lo mejor en España con el Código Civil pues lo tienes sobre la mano y sabes cómo un juez va a aplicarlo, pues en Andorra hay cuestiones pues que no están reguladas, ¿no? Entonces no están reguladas, pero sí que hay doctrinas, sí que hay lo que os comentaba con el tema de Estados Unidos, sí que hay precedentes, etcétera, ¿no? Claro, aquí sí que veo que todo lo que es mundo tecnológico, todo lo que es nuevos negocios disruptivos, sí que se está haciendo ese esfuerzo de esa evolución, ¿no? De sociedad y evolución de la administración, la digitalización, etcétera, pero sí que falta lo que es falta base. O sea, están mirando más al futuro que al presente. Sí, realmente. Falta base. Entonces, yo y creo se han que dejado cosas sin hacer por el camino, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay cuestiones, por ejemplo, si lo trasladamos al mundo de blockchain, claro, por ejemplo, en Europa, con la nueva regulación MiCA, el reglamento MiCA, sí que ves aquí que la tarea pues, del legislador europeo ha sido, pues, iba a decir perfecta, pero ha estado muy bien hecha. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta en función de la naturaleza del token y te dice, pues si el token se considera instrumento financiero, por lo que hemos comentado antes de necesito que alguien me diga que es instrumento financiero o no, que eso supongo que será la siguiente fase, si habrá algún norma técnica o algún comunicado por parte de una autoridad supervisora, ya sea la española, ya sea ESMA, que me diga cuándo se considera un token security, por eso favor, ya lo veremos. No sea con el test de Howey, porque, o sea, es el pero lo que os decía, ¿no? Que en Europa sí que claramente se ve esa diferenciación, ¿no? El ejemplo es este, ¿no? Que tienes token cuando se considera instrumento financiero, aplica una norma, cuando no se considera instrumento financiero, sino que es dinero electrónico o que está referenciado a un activo o que es un utility token, le aplico el reglamento MiCA, ¿no? Entonces aquí ves que tienes dos regímenes separados, tienes las reglas del juego claramente identificadas y el operador sabe dónde tiene que moverse. O si se tiene que mover por las dos vías en función de si ese token tiene esas dos características, ¿no? Si es, por ejemplo, un token híbrido, ¿no? Sí. Y en función también de la actividad que realiza, porque sobre todo aquí lo que tenéis, en definitiva, realmente no se está inventando nada nuevo, lo único nuevo es la propia tecnología. Entonces, puede pensar que la custodia se venía haciendo, el intercambio, lo que es exchange, se venía haciendo, lo que es el token como representación de un valor
se venía haciendo con la notación en cuenta cuando tenías valores que no eran títulos físicos. Entonces, realmente no se ha inventado nada. Lo que se está haciendo es adaptar reglas del juego anteriores a lo que es la nueva tecnología, pero realmente no se está inventando nada. Entonces, Europa sigue la línea, ¿no?, de pues aplico lo que ya tenía, pero adaptándolo a lo que es la nueva tecnología. Claro, en Andorra se ha regulado lo que es la tokenización, pero no si es security, con lo que te encuentras un vacío legal, porque tienes para utility, pero no tienes ni para stablecoin, pero no tienes ni para dinero electrónico ni para security cuando te aplica la norma aplicable a los instrumentos financieros. Pero es que te vas a la norma aplicable a los instrumentos financieros en Andorra y le falta la parte de la emisión. Con lo que aquí un operador que quiera hacer una STO en Andorra no tiene un régimen legal, cosa que en Europa sí. Es lo que os decía, que sí que está bien, ¿no?, avanzar y que el legislador piense en esos nuevos modelos de negocio, pero o sea, hay que hacerlo todo en consonancia, ¿no? Y decir, no puedo dejar una laguna legal, porque muy probablemente el operador no le interese hacer una emisión de tokens utility porque no le va a dar y más rentabilidad. Si quieres estar a la cabeza de ello, ¿no? Correcto. Entonces, lo lógico es saber qué es lo que me interesa y qué es lo que quiero regular. Pues quiero regular esto, pues lo hago, pero no, como decías, el mono con metralleta, intentar hacer así y regular, intentar ser, pues no sé, tener la normativa hecha, pero luego realmente a nivel práctico, ¿qué es lo que buscas? Buscas que ese negocio salga adelante y que Andorra pues pueda ser un referente en estas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es lo que veo que falta, ¿no? Que sí que hay ese afán, ¿no?, de intentar regular pues estas cuestiones que son más disruptivas, pero falta sobre todo lo que son los pilares básicos, sobre todo en lo que es el mundo del derecho, que muchas veces pues no te encuentras pues que no tenemos, y el problema es que de aquí pues unos años se deje todo a la discrecionalidad de un juez, que ese es un problema. A ver, es peligroso y sobre todo no vas a traer inversión si tú como empresa no ves las cosas claras y te dicen, a ver, tú hazlo y luego el juez dirá, no. No, claro, o sea, es no que me voy a meter en ese fregado. Es un problema. Es que además de lo que comentábamos de la agilidad, lo importante para un operador, sobre todo extranjero que está acostumbrado pues, a otra legislación, es tener esa seguridad jurídica y decir, vale, puedo hacer esto y lo puedo hacer así, ¿no? Entonces, sobre todo al operador lo que le interesa y busca sobre todo respuestas en eso. Lo que no quieres es incertidumbre en un negocio. Si tienes que ir con todo cerrado, no que te digan, bueno, sí, hazlo y ya veremos este hombre cómo le apetece luego juzgarlo. Sí. Bueno, pues con todo esto que estamos hablando, tema Andorra, ¿volverías a España o tienes pensado volver en algún momento? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, yo estoy muy bien ahí, lo he dicho al principio, estoy muy bien en Andorra, pero sí, bueno, si es por un tema personal o un tema profesional, pues sí, volvería, vale. Pero ahora, si tuviera que decidir, la respuesta es no. ¿Y cuándo tomaste la decisión de moverte a Andorra? Pues fue por un proyecto profesional y fue en finales de 2014-2015. Claro, y tuviste que adaptar, porque al final todo lo que habías estudiado era en España. Sí, pero no es tan diferente. Ajá. O sea, a nivel de legislación es muy similar. O sea, no es Reino Unido, no es Estados Unidos, o sea que es muy similar, con lo que el periodo de adaptación fue muy corto. ¿Y crees que es una buena idea? Porque, pues, obviamente, igual que en todas las carreras, ¿no? Hay un montón de gente estudiando Derecho, está estudiando toda la parte legal. ¿Crees que es una buena idea ahora para alguien mirar hacia Andorra y decir, ostras, aquí en España me veo ciertamente limitado, ¿por qué no me especializo? Que al final es lo que dices, tampoco es no te supuso un trastorno muy grande, no fue que tuvieses que estudiarte otros 4 años de... No, para nada. Entonces, ¿crees que es una buena decisión ahora para alguien que quiere cambiar de aires y demás? Es decir, oye, voy a Andorra, siempre y cuando te dediques a la parte legal. O sea, hay ahora negocio, ¿no? Sí, pero bueno, la parte legal, tener en cuenta que es lo que pasa en España, tienes que estar colegiado para poder ejercer. Entonces aquí en Andorra, ahora no recuerdo cómo está, pero muy probablemente o tengas que
realizar un examen o algún tipo de posgrado para que, o incluso convalidarte lo que tú ya tienes. O sea, tienes que hacer ese proceso más burocrático, ¿no? Para poder colegiarte como ejerciente. ¿Y crees que hay más oportunidades aquí o allí ahora mismo? ¿A nivel legal? Sí. ¿O en general? No, en tu ámbito. En el ámbito legal. Alguien que haya estudiado lo mismo que tú y diga, Hombre. ¿qué hago? Me especializo y me voy a Andorra, voy a tener quizás un mejor sueldo, voy a tener más oportunidades, voy a tener más proyección. Yo creo que las oportunidades vendrán ya con el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Yo creo que habrá más apertura, ya veremos qué pasa, pero las oportunidades yo creo que estarán con el acuerdo simplemente por la competencia. No. Entonces, que alguien esté pensando en trasladarse a Andorra para ejercer el derecho, pues aquí básicamente lo que va a necesitar es hacer esa adaptación y colegiarse como ejerciente en el Principado de Andorra, bueno, en el Colegio de Abogados, y a partir de aquí pues ejercer, pero que no es tan fácil como abrir un negocio. Hombre, no, eso desde luego. Digital o físico. ¿Y crees que merece la pena por salario, por calidad de vida, porque tengas más proyección? ¿Qué crees que puede motivar a alguien que está estudiando aquí lo que has estudiado tú a decir, me muevo a Andorra? Yo creo que es una combinación de las tres cosas que has dicho. O sea, en mi caso, lo mío fue era un proyecto profesional que me atraía a nivel personal. Entonces, quería esto, ¿no? Ejercer la abogacía en el Principado de Andorra y sobre todo teniendo en cuenta pues, los proyectos futuros, ¿no? que se llevan poco a poco a acontecer en el país, ¿no? Por un lado eso. Luego fui descubriendo la calidad de vida, porque sí que había estado en Andorra pues, más a nivel turista y conocía pues, el mundo del esquí, etcétera, etcétera, pero no es hasta que vives allí cuando te das cuenta pues, que la verdad es que hay una calidad de vida impresionante, sobre todo si, en mi caso no, porque no tengo niños, pero sobre todo pues gente pues que tiene niños, sobre todo eso es un cambio brutal respecto a España, ¿no? Lo que hay diferentes sistemas educativos, tienes el sistema español, el francés, el andorrano, etcétera, ¿no? Entonces eso quieras o no que también es parte de esa pues, calidad de vida, ¿no? Y luego a nivel de salarios pues también depende mucho, depende de todo, depende del negocio, depende también de la proyección que tú tengas, etcétera. Sí que es cierto que tienes pues toda la que es la fiscalidad pues que ayuda, pero yo en mi caso fue más a nivel de proyección profesional y luego calidad de vida. O sea, no. Ahora, por ejemplo, o sea, estoy allí residiendo en una casa y la verdad es que estoy súper bien y mi punto de comparación con aquí con Barcelona. Vienes aquí a Barcelona y bajas un ratito y dices, vale, ya está. Ya vale, me vuelvo. Ya ha estado bien. Muy bonito. Venga, sí. me vuelvo a... Sobre todo el tráfico. No me digas nada que me he comido yo un atasco guapo. Bueno, pues nada, pues vamos a... ¿Tienes tú alguna última pregunta? No, si quieres vamos con las dinámicas. Que yo estaba deseando, ¿eh? Tenía muchas ganas. Empieza el podcast y ya estoy deseando que llegue esta parte, porque es... No te lo vas a creer, pero las tengo que pensar, ¿eh? Va. No me acuerdo muy bien. Este chaval y os prometo que no estoy vacilando. Estaba lo de las palabras. Lo de la 1 y lo de la 2. ¿Eh? Vamos con la 1, la digo yo y vas recordando la otra. Vale, ya me acuerdo. Estamos siempre con la misma historia y la gente se pensará que es porque hago el gilipollas, pero no. O sea, pero lo haces adrede. Sí, o sea, me dio un golpe de chico. Bueno, pues para que tú lo sepas, Laura, no sé si has visto un podcast nuestro antes, espero que no, porque bueno, te habrás librado de una mierda. Tenemos un par de dinámicas. La primera, lo que queremos hacer es una canción para la intro del podcast en la próxima temporada, como lo llamemos. Y entonces esa canción nos la van a hacer los invitados. Vale. Entonces te vamos a pedir que nos cantes ahora mismo dos... No, es broma. No, te vamos a pedir simplemente que nos digas dos palabras que te gusten, que te representen, que se te vengan a la cabeza, lo que sea. Y esas palabras las vamos a utilizar con inteligencia artificial, además que hemos hablado antes de inteligencia artificial, para que las unamos con el resto de invitados y nos hagan una canción que sea la apertura del podcast. Ah, vale. Así que las palabras que quieras, dos palabras. Dos palabras que se te vengan rápido a la mente o que te definan o que lo que tú quieras. Lo que sea. Pues compromiso. Uf, compromiso. A mí esa palabra me amiga. Es palabra dura. Me la pongo, pero me ha temblado hasta la mano.
y amor. Joder, Muy profundo, ¿eh? Muy profundo. me ha entrado No hasta lo dolor de esperabas, cabeza ¿eh? con estas dos palabras, ¿eh? Hostias. Qué sudores, macho. Pero tú tienes pesadillas con esas dos palabras, ¿no? Madre mía. Tira con la siguiente que me estoy encontrando mal. Que Nacho es como un pirata. En cada puerto. Nah, tampoco digas mentiras. Ahora digo yo que sí. Mira, ahí tienes apuntado lo que tienes que decir ahora. Joder. No, pero que me lo sabía, ¿eh? Ya. Que sí, de verdad. Bueno, también a los invitados les solemos preguntar quién crees que podría venir aquí, que podría estar a gusto, que nos podría dar contenido bueno, interesante. No tiene por qué ser de tu sector. Alguien que tú digas, ostras, pues esta persona creo que os podría dar un montón de juego. No necesariamente tiene que ser tu sector. Que es de tu sector, perfecto. Pero me dices, pues joder, creo que Leo Messi podría estar guay. Lo apuntamos, Nah. no va a venir en la vida. Es que, pero... No, porque a mí no me interesa que venga. Es un poco flipado también. Se Yo queda en prefiero casa. que no. Pero bueno, alguien que tú digas, guau, molaría esta persona. Y si tienes contacto y tal, pues mejor. A un político no os digo porque ya No. estamos de políticos. A ver. Bueno, no hemos traído a ninguno. Que venga. Que venga No, así. no estarás pensando en venga. Mariano Rajoy. No, Buah. No sabes la de veces que lo hemos hablado, ¿eh? Lo estamos intentando, Yo, el pero- día que venga aquí Mariano, no vuelvo ya más. Nos Es mi retiramos. último día. Sí, porque yo también. habremos cerrado aquí. Sí. Brutal. Sí. Grande Mariano. invita al de la SEC. Hostia. Se me haría cuesta arriba, ¿eh? Se me haría cuesta arriba, la verdad. ¿Tú sabes quién es el de la SEC? Sí. ¿Algún vídeo te has tenido que editar? Sí, alguno me suena. El de la SEC. Cara le pongo, por lo menos. Sí. Es que tiene cara de malo ya, ¿eh? O sea, yo el otro día le vi que le ponían una como del señor Barnes y es que es un poco el señor Barnes, ¿sabes? Así dices, uff, Los memes son- trae malas vibras. El enemigo. No, pero podríais llamar, no sé, Marc Vidal. Daría mucho juego, os daría mucho juego. Vale, apúntalo. Marc Vidal lo teníamos entre personas que nos molaría traer, pero no nos lo habían propuesto todavía, así que lo apuntamos. Y si tienes una segunda persona, si hay otra persona que pienses que podría cuadrar, Te estamos exprimiendo. Joder. No la- sé, la alguien lista de relacionado contactos. con el mundo de los eSports. Mira, pues sí. vale. Alguien que se te ocurra que conozcas. Diego Soro o... Yo no conozco. Yo no pero- conozco, yo conozco a Ocelote, pero mejor no lo traemos, que No, está ahora muy mismo. o revuelto. Álvaro también. Últimamente está muy revuelto, ¿no? Sí, está en mal momento ahora para traerle, sí. Vale, pues Yo creo que os daría juego. Vale, pues los dejamos apuntados. La verdad que no hemos tocado el tema eSports. En Andorra también le están tratando de dar caña. ¿Tú estás tocando algo de ese tema o mucho? Bueno, voy tocando cositas, pero de momento en Andorra lo único que tenemos es la ley. Sí que se ha hecho algún plan estratégico por parte de gobierno para ver pues cómo materializar, ¿no?, la norma en lo que es y aterrizarla a lo que es el mundo real. Igual se vinieron muy arriba al principio, ¿no? Yo creo que sí, Y luego yo creo que dijeron, sí. dijeron, a ver, lo de Yo los creo que ya videojuegos, es- lo de los videojuegos vamos a calmarnos, vamos a tirar... Luego también, ojo, pero montar alguna competición heavy en Andorra, pues teniendo en cuenta las dimensiones del país y cómo mueves a tanta gente. Lo comentábamos antes con Es el que el tema del problema es que Ironman. se quedan las carreteras pequeñas, por así decirlo. O sea, no da para más el país. Aquí, sobre todo, yo creo que ahí se ha hecho el trabajo en el plan estratégico para ver sobre todo esto, ¿no? Cómo se puede materializar eso y porque no nos olvidemos que el dinero es en las competiciones, ¿no? Y sobre todo la figura del publisher, etcétera. Cómo juega eso también en el Principado de Andorra y el tema de los equipos, ¿no? Pues sí. Pues nada, un placer. Le hemos dado mucha caña a Muchas Andorra. gracias. No habíamos hablado de Yo Andorra, creo que la ha sido verdad. podcast patrocinado por la Sí, Oficina sí. de Turismo de Andorra, ¿eh? Totalmente, a ver, no Pero todo lo que bien. hemos dicho es bonito, pero sí No, que es es verdad verdad. que hombre, se avanza por buen camino, a pesar de que lo que has dicho, pues hay algunas cosas que se quedan Poco a un poco poco. colgando, ¿no? Pero bueno, si queréis saber algo más de Laura, pues no sé si estás en redes, LinkedIn, no sé si alguna más. LinkedIn. LinkedIn. Perfecto. En LinkedIn Pues, la podéis encontrar, que además está aquí abajo en LinkedIn. ¿Has visto cómo utilizo claro, recursito al ya ser, ser tú mismo, Ya, Tú mismo. que lo voy a al meter. ser tú es mismo, que lo Juan voy a meter, Palomo, sí, claro. yo me lo guiso, yo me lo como. Es que ahí efectivamente. lo ha jugado bien. Sí. Pues nada, un placer, Un lo dejamos placer. por aquí, volveremos la semana que viene y... No, en 2 semanas. Bueno, en 2 semanas, vale. Correcto.
No sé, es que no sé. Jessy yo no me entero. Es que llevamos mucho tiempo Sí, yo hablando. vengo, grabo, Señores, estamos muy cansados. Muchas gracias por Exacto, vernos. estamos muy cansados, hace mucho calor. Mamá, estoy comiendo bastante bien. Sí, un saludo a mi madre también. Fruta dos o tres piezas al día. ¿Esa que vas a decir al mes? A ver, siendo sinceros, puede que esté más cerca de 2 piezas Yo al mes estoy que... al mes, sí. Yo hoy me he fumado un vapor de sandía. No sé si eso No, cuenta pues como- entonces eso es una Eso no pieza y cuenta. media. Sí, sí cuenta, Eso sí no cuenta. cuenta. Sí, lo dijo Pedro Sánchez ayer en el debate. discurso este. Pues ya está. Mamá, he Perfecto. comido fruta. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao, chao.